buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Leonel, es tierra fértil, pues este territorio, vaya, de vías federales de comunicación, las carreteras en territorio nacional, es tierra fértil para la delincuencia actualmente. Pues parece ser que sí, y te digo parece ser porque la verdad, y veo con preocupación que seguimos hablando de más penas y más cuestiones, pero poco se ha estudiado y poco conocimiento real tienen las autoridades sobre qué está sucediendo en las carreteras. Sabemos por los reportes periodísticos, sabemos por algunos datos que por ahí salen en el Secretariado Ejecutivo o en algún medio, que cada vez escuchamos más problemas y más delincuencia y mucho menos control del Estado en puntos particulares, como bien mencionas, en las casetas. Si ni siquiera las casetas de acceso que nos permiten tener cierto control de los seguros, de la calidad de las carreteras, de los tramos de peaje, pueden ser controladas por el Ejército o por el Estado o por la Guardia Nacional o por las policías municipales, pues mucho menos van a poder ser los tramos carreteros que muchas veces están totalmente en la indefensión. Hemos visto casos como el caso de Tamaulipas, en donde realmente tiene que haber convoyes de la policía que acompaña a las personas para poder llegar bien a su destino. El tema de las carreteras y la seguridad en las carreteras es un tema muy pendiente y que la verdad es que no vemos ninguna estrategia o hacia dónde vaya pues para poder prevenir o reducir este tipo de casos. Oye, bastante es lo que se paga, porque bueno, uno normalmente cuando anda en carretera dices, por supuesto, vámonos por la de paga, por seguridad. Sin embargo, pues creo que ni siquiera así. Bastante es lo que pagamos, pero no lo vemos reflejado en seguridad, porque bueno, tenemos que andar, por supuesto, con cuidado. Los llamados son a evitar andar en carretera en la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo. Lamentablemente esto que pagamos pues rara vez llega a cuestiones de seguridad o de prevención. Pues muchas veces estos recursos tienen que ver con los seguros que están incluidos o se van al área de comunicaciones y transportes y tienen otro tipo de uso de los recursos, pero parece que no, que se aventan la bolita entre autoridades, digamos, del mismo gobierno federal, pero también entre los niveles de gobierno. Si bien la seguridad de las carreteras, principalmente las federales, corresponde a la Policía Federal o a la extinta Policía Federal, ahora no sabemos exactamente a quién corresponde. La Guardia Nacional, este híbrido entre ejército o ejército con un gafete distinto nada más, pues está en control de estos tramos, pero no vemos que estén ahí. Entonces, pues sí, parece ser que estos costos que estamos asumiendo nosotros poco nos protegen de la seguridad y mejor optamos por no utilizarlos o por no salir o por simplemente tener otras medidas de seguridad propias a nuestro cargo, por supuesto. Ustedes ahí en la organización tienen estudios, tienen ubicadas las carreteras que son, vaya, pues más peligrosas. La verdad, mira, es muy complicado. Nosotros hemos tratado de trabajar tanto con transportistas como con empresas del ramo que se dedican a entenderlo, pero la información que existe es muy limitada. Hemos encontrado por ahí notas periodísticas en donde nos hablan de tramos muy particulares, pero prácticamente nombran todos los tramos alrededor de la Ciudad de México. Me gustaría decirte algunos puntos en particular, pero sería erróneo de mi parte porque lamentablemente no hay información. Pero eso es un llamado a la alerta. No puede ser que un problema con tanta magnitud, con un costo tan grande para las empresas y los ciudadanos, no pueda ser perfilado y no tengamos las características particulares. Existe por ahí en el Secretariado Ejecutivo ciertos datos sobre los robos a transportistas, pero sabemos, y por los estudios más profundos que hemos hecho, que rara vez las denuncias llegan a este registro estadístico. Se reportan como otro tipo de robos de mercancía, robos incluso de vehículo particular, y extraer exactamente qué está sucediendo en las carreteras es muy complicado, ni qué decir de trazar unas rutas. Si analizamos los pocos datos que suelen tener, pues veremos rutas que tienen 6, 7 robos a lo largo de un año reportados en estos registros, pero no son suficientes para perfilarlos. Lo que sí sabemos es que hay estados que tienen un mayor problema, como el caso de Tamaulipas, por ejemplo, que las carreteras perdieron prácticamente todo, pues cualquier tipo de protección. Algunos tramos de Michoacán pegados a la zona de Tierra Caliente, zonas de Guerrero tienen mucho importante de indefensión, muchos tramos importantes de indefensión, y últimamente tramos del Bajío, particularmente en Guanajuato, por todo el problema que se ha relacionado a partir de que se dejó crecer cárteles del huachicoleo y están tomando en sus manos otro tipo de negocios como la extorsión o el robo. Hace algunos años, y esto hemos visto que disminuyó, veíamos sobre todo los tramos de salida hacia el norte de la Ciudad de México, principalmente hacia Querétaro o hacia Hidalgo, donde había casos muy particulares. Sin embargo, de nuevo, esta información es incompleta, no es constante en el tiempo y no podemos afirmar de hotspots o de puntos en particular, lo cual nos debería de preocupar de sobremanera. Leonel, ¿se observa colusión de las autoridades para permitir operar a grupos del crimen organizado pues en estas carreteras? Es difícil afirmarlo de esa forma. Definitivamente estamos envueltos en un
contexto de alta corrupción, pero muchas veces hablar de colusión es muy complicado. En otras ocasiones es cuestiones de plata o plomo. Sabemos que los grupos de delincuencia organizada están mucho más capacitados y con mejores armamentos y técnicas que muchas de las policías estatales. Más que colusión, yo hablaría de incapacidad de hacer frente a grupos que tienen cierto pues control económico, control de dinero y también control de armamento. Y en lo que hemos nosotros estudiado es difícil hablar de colusión como tal, sí de otro tipo de facetas de corrupción y principalmente de falta de entrenamiento, de falta de capacidad y falta de inteligencia para poder prever dónde y cómo van a suceder las acciones. ¿Ustedes tienen ubicados a grupos que operen en esta red carretera? Grupos del crimen organizado, por supuesto. Nosotros particularmente no. Los estudios que hacemos tienen más que ver con lo que está asociado al crimen en general, no en casos particulares. Sabemos que en zonas donde hay mercados negros, donde hay un problema de control del crimen organizado, estos grupos tienden a transitar otro tipo de, por así decirlo, valga la expresión, de negocios. Y esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Ahora sabemos que en el caso de Guanajuato, pues bueno, los grupos que están, como te mencioné hace un minuto, controlando el huachicoleo y que tienen este tipo de problemas, al haber ciertas batallas entre grupos o mermas de la delincuencia organizada por parte del Estado y del gobierno, han buscado otro tipo de alternativas. Señalar a uno o dos grupos es muy complicado porque en la gran mayoría de los casos diversifican su operación, y este caso de los robos pues tiene mucho más que ver con complementar cierta parte de los recursos necesarios para cometer otros ilícitos. Seguramente existen bandas especializadas con modus operandi específicos, pero bueno, la autoridad es que nos tendría que dar estos perfiles, son los que tienen la información en las carpetas de investigación que nosotros no podemos acceder. Oye, ¿se ha descuidado o es difícil realmente pues resguardar cada rincón de estas carreteras? Sí, por supuesto, pero si hablamos de técnicas policiales, es decir, de modelos más avanzados en donde se utilice la inteligencia y no necesariamente la fuerza, hay formas muy puestas en práctica alrededor del mundo donde son útiles para poder prever y cuidar grandes tramos, es decir, identificar estas zonas de hotspots, identificar cuáles son los riesgos criminológicos, por ejemplo, situacionales, es decir, donde hay poca luz, donde hay tramos sin mucha comunicación o sin poblaciones aledañas, generar medios de contacto que sean útiles y eficaces con la policía, mecanismos de patrullaje no aleatorio, pero sí adecuado a la identificación de sus problemas y la búsqueda de la resolución de los mismos. Va a ser complicado poder prever y erradicar cada uno de esos pequeños robos. En ningún país del mundo estamos exentos de que sucedan, pero sí cuando este problema se empieza a ser crítico y tiene ya comportamientos muy específicos, la autoridad tiene toda la capacidad o debería de tenerla para poder realizar estas acciones específicas de solución de problemas antes de que sucedan. Lamentablemente eso no lo estamos viendo. Oye, ¿y qué decir, Leonel? Porque aquí en México pagamos de los peajes más costosos del mundo y tenemos carreteras, bueno, en pésimas condiciones, riesgosas, por supuesto, al conducir, porque se pueden generar accidentes y además peligrosas. ¿Qué decir al respecto? Sí, por supuesto. Lamentablemente los temas de la construcción han sido temas que históricamente están asociados o el pago de favores o a ciertos comportamientos de corrupción entre grupos políticos que llegan al poder, y eso nos ha impedido poder tener una red carretera digna del país que queremos ser. Lamentablemente, tanto a nivel de calidad como a nivel de atención de servicios, son pocas las carreteras, no podemos afirmar que no existen, tenemos zonas sí dignas de resaltar, pero la gran mayoría de los casos vemos que son obras faraónicas con costos muy por encima del mercado y lo que deberían de costar, y que en la práctica a la vuelta de 1 o 2 años estamos viendo con problemas muy serios en su calidad y en la atención que tenemos en todos los servicios que se requieren, entre ellos el de seguridad. Claro que sí. Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. A ustedes, excelente tarde. Muy buenas tardes.